Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar hablando en el libro de Levítico, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y 6, del versículo 1 al 7, sobre un tema, y es el tema de las ofrendas. Las ofrendas no eran simplemente rituales, cada uno revelaba un aspecto del carácter de Dios y apuntaba proféticamente a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Un estudio de las palabras hebreas permite comprender con mayor profundidad su significado. Cuando hablamos en Levítico 2, hablamos de las ofrendas de cereal. La palabra hebrea es minja y el significado que proviene de una raíz que significa regalo, presente, tributo, ofrenda de gratitud. En el Antiguo Testamento también se usaba para el regalo que Jacob envió a Esaú en Génesis 32:13. La idea principal no era pagar por el pecado, sino expresar gratitud y dependencia de Dios. Los elementos de la ofrenda era harina fina, que en hebreo se escribía sholet, que significa harina refinada, sin impureza. Representa la perfección moral de Cristo. Jesús fue perfecto en cada pensamiento, palabra y acción. Aceite en hebreo es shemen, que simboliza la unción, el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. El incienso en hebreo, levoná, que significa incienso puro, representa la oración, la adoración que sube delante de Dios como aroma agradable. Sal en hebreo es melax, que representa la fidelidad, el pacto eterno y la conservación. Por eso Dios habla del pacto de sal, un pacto permanente. Y la levadura, que en hebreo es yamet, siempre representa corrupción, pecado o influencia contaminante. Por eso Dios prohíbe ofrecer pan con levadura. En nuestra vida debe ser una minja, una ofrenda de gratitud, presentada con sinceridad, sin la levadura del pecado y guiada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos en Levítico 3, que es la ofrenda de la paz, la palabra hebrea es shelem. Proviene de la raíz shalom, que significa paz, integridad, plenitud, reconciliación y bienestar. No se trata solo de ausencia de guerra, sino de una relación restaurada con Dios. Era una comida compartida entre Dios, el sacerdote y el adorador. Representaba comunión. La grasa, en hebreo, significa helef. Era considerado la mejor parte del animal. Dios siempre pedía lo mejor. Cristo es nuestra paz, y lo dice Efesios 2:14. Gracias a su sacrificio tenemos comunión con Dios. La ofrenda por el pecado. El Levítico 4. La palabra hebrea es hatat. Proviene del verbo hatá, que significa errar el blanco. Como una flecha que no alcanza el objetivo, ese es el pecado bíblicamente. No solo hace cosas malas, es no alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. La sangre, que en hebreo es dam, la sangre representa la vida. En Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. Por eso debía derramarse para hacer expiación. Todos hemos errado el blanco. Cristo tomó nuestro lugar y derramó su sangre para reconciliarnos con Dios.
y la ofrenda expiatoria o por la culpa. Levítico 6, 1 al 7. Aquí está la ofrenda expiatoria, comienza desde el capítulo 5 prácticamente, capítulo 5, versículo 1, y continúa hasta el capítulo 6, del 1 al 7. Y la palabra ahora aquí es Asham, que significa culpa, indemnización, reparación, compensación. No bastaba pedir perdón, había que reparar el daño causado. Por eso las personas devolvían lo robado y añadían una quinta parte, o sea, un 20% de lo que habían robado, habían quitado. Por eso tenemos que entender la diferencia entre Hatat y Asham, que recordemos que Hatat es pecado y trata el pecado delante de Dios, y Asham la culpa, trata el daño causado al prójimo y la necesidad de restitución. La palabra restitución en hebreo es shub, que significa volver, restaurar, regresar. En la Biblia, el verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio de dirección y cuando es posible, la reparación del daño causado. Vamos a ver a Cristo en esta ofrenda. Las 4 ofrendas encuentran su cumplimiento en quién, en nuestro Señor Jesucristo. El Minjá. Cristo vivió una vida perfecta y agradable al Padre. Shalem. Cristo nos dio paz y comunión con Dios. Hatat. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Asham. Cristo cargó con nuestra culpa y pagó nuestra deuda. Isaías 53:10 utiliza precisamente esa palabra, la palabra Asham, al decir que su vida fue puesta en expiación por el pecado. Estas ofrendas nos enseñan 4 principios para nuestras vidas cristianas. Tenemos que vivir como primeramente agradecido. Minja. No te acerques a Dios solo cuando necesitas algo, sino con un corazón lleno de gratitud te debes acercar. Vemos en muchas anécdotas, en muchos testimonios, que muchas personas han llegado a los pies de Cristo solo cuando necesitan algo y al pasarle el tiempo, después que lo recibe, se van. Tenemos que buscar la paz con Dios y con los demás. Se aplica Shalem. La comunión con Dios debe reflejarse en las relaciones restauradas. Tenemos que reconocer nuestro pecado, Hatat. El pecado es errar el blanco. Confiesa tus faltas y acepta el perdón que Cristo ofrece. El Señor lo dijo que debemos perdonar 70 veces 7. Entonces, amados hermanos, tenemos que reconocer nuestros pecados que Él nos va a perdonar. Ahora, hay una diferencia cuando pecamos deliberadamente sabiendo que es pecado y lo vamos a hacer. Ya, esa es otra cosa, que es otra prédica. Y tenemos que practicar la restitución. Asham. Si hemos perjudicado a alguien, no solo nos conformemos con pedir perdón a Dios. Procuremos reparar el daño cuando sea posible con esa persona. Por eso, Levítico muestra un camino que va desde la adoración hasta la restauración completa. La Minjat enseña a ofrecer a Dios lo mejor. La Hatat revela la gravedad del pecado y la necesidad de un sustituto. Y la Asham recuerda que el verdadero arrepentimiento incluye responsabilidad y restitución. Todas estas ofrendas convergen en Jesucristo, quien fue la ofrenda perfecta. Vivió sin pecado. Trajo la paz a nosotros. Llevó nuestras culpas y obtuvo una expiación definitiva
para que hoy podamos acercarnos a Dios con confianza. Aquí vemos un querigma. El Señor nació, creció, caminó entre nosotros, murió y resucitó al tercer día. Somos salvos por la gracia del Señor, un don no merecido. Amados hermanos, hoy hemos hablado de las ofrendas. Y qué mejor ofrenda que nuestra vida, ofrendársela a nuestro Señor. Cuando ya todo estaba perdido, el Señor nos ha restaurado. Y qué mejor ofrenda que hablar de Él, de su vida y de todo lo que ha hecho en nuestra vida, dando testimonio de la grandeza de su poder. Un Cristo vivo, la tumba está vacía. Por eso en esta noche, amados hermanos, te digo que Dios te bendiga. Cristo te ama.